Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Good morning, everyone. God bless you. Feliz domingo. Happy Sunday. Qué bueno que estemos otra vez conectados. It's good that we're connected again. Gracias a la tecnología que podemos seguir avanzando y teniendo esa relación unos con otros en la palabra de Dios. Thanks to technology, we can continue to connect and continue our messages with each other. Estamos en una serie que se titula La forma como Jesús se mostró a su creación. We're currently in a series which is titled The Way That Jesus Showed Himself to His Creation. Y sabemos que la palabra se hizo carne And we know that the Word became flesh y habitó entre nosotros. and inhabited us. Y que cuando habitó entre nosotros, And when it inhabited among us, Jesús estuvo con las multitudes Jesus was among the y crowds, tuvo compasión. and He had compassion. Eso fue lo que compartió el pastor Todd en el mensaje anterior. And that was what Pastor Todd shared last Sunday. Y sabemos de que Dios habita en nosotros. And we know that God inhabits us. Sabemos que Dios envió a su Hijo Jesús We know that God sent His Son Jesus, y que Él murió en la cruz. and that He died on the cross. Y cuando Él ascendió hacia el Padre, And when He ascended to the Father, nos dejó al Espíritu Santo. He left us the Holy Y Spirit, Él vive entre nosotros. and He lives among us. Pero muchas veces nos preguntamos qué es lo que está pasando en nuestra vida. But many times we ask ourselves, what's going on with my life? ¿Por qué esto me pasa a mí? Why is this happening to me? ¿Cuántas veces hemos preguntado esto? How many times have we asked ourselves that question? ¿Por qué hay tormentas en mi vida? Why are there storms in my life? ¿Por qué estoy atravesando esto en mi vida? Why am I going through this in my life? Las tormentas que pasan en nuestra vida The storms that happen in our lives, muchas veces nos paralizan. many times they paralyze us. Muchas veces no las queremos vivir. Many times we don't want to live them. Y hoy quiero hablarles de una tormenta que pasó en medio de una barca. And today I want to talk to you about a storm that happened in a boat. En esta barca estaban los discípulos y estaba Jesús. In this boat there was Jesus' disciples and Jesus. Estaban atravesando el mar de Galilea. They were going through the Sea of Galilee. Y esta historia la encontramos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas 8, Mateo 8 y Marcos 4 del 35 al 41, que es lo que vamos a, los versículos que vamos a ver hoy. And this story takes place in Luke 8, Matthew 8, and Mark 4, 35 through 41. And these are the verses that we're going to go through. En estos pasajes vamos a aprender muchas cosas que nos van a servir en nuestra vida. In these passages, we're going to learn a lot about the things that happen in our lives. En el contexto de este texto, In the context of this text, Jesús le estaba enseñando a una gran multitud. Jesus was teaching to a very big crowd. Le estaba enseñando en forma de parábolas. He was teaching by parables. Esto sucede en Capernaum, This takes place in Capernaum, a la orilla del mar de Galilea. on the shore of the Sea of Galilee. Y cuando la multitud empezó a empujar a Jesús a la orilla del mar, And when the crowd started pushing Jesus into the shore of the sea, Jesús decide subir a una barca. Jesus decided to go on a boat. Y desde la barca él sigue enseñando a la multitud. And from the boat, he continues to teach the crowd. Y nuevamente, como les decía, esta historia la vamos a estudiar hoy en Marcos 4 del 35 al 41. And once again, we're going to study this story on Mark 4, 35 through 41. Y es algo que vamos a ver los versículos 35 y 36 ahorita. And we're going to go through verses 35 and 36 right now. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. And it reads, That day when evening came, he said to his disciples, Let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There was also other boats with him. El milagro que vamos a ver tiene mucho poder. The miracle that we're going to go through has a lot of power. Donde podemos ver que el Señor tiene el poder y el control sobre los elementos naturales.
in which we can see that Jesus had the power over natural resources like water and the sea. sobre el viento y sobre el agua. He had power over nature. Jesús tiene el poder y tenemos un Dios todopoderoso. Jesus has the power, and we have an all-powerful God. En el texto leemos al inicio que era tarde, ya casi noche, In the text, we read that it was later on the day, almost night. y Jesús decide ir al otro lado. And Jesus decided to go to the other side. Jesús decide y le dice a los discípulos, crucemos el mar. Jesus decides that and tells his disciples, let's go over to the other side. Y este milagro sucede en medio del mar de Galilea. And this miracle takes place in the middle of the Galilee Sea. Y van los 12 discípulos. And there were the 12 disciples. En estos 12 discípulos iban 4 que eran expertos pescadores. Among these 12 disciples, there were 4 of them that were expert fishermen, Pescadores profesionales professional que fishermen, siempre habían pescado en ese mar de Galilea. that had always fished in that Sea of Y Galilee. lo conocían muy bien. And they knew the sea very well. Estos 4 discípulos eran Pedro, Santiago, Andrés y Juan. These 4 disciples were Peter, James, Andrew, and John. Y ellos estaban acostumbrados a navegar en ese mar. And they were used to being on that sea. Pero pasó algo que ellos no se lo esperaban. But something happened that they did not expect. Una tormenta fuerte, A really strong storm con mucho viento. with a lot of wind. Ya era tarde. It was later on the day. Y se imaginan ustedes si han pasado en un barco, qué es lo que sucede. And you can imagine if you've been on a boat, what would happen. En un lugar donde tal vez nosotros decimos, bueno, yo conozco este lugar, pero esto que está pasando ahorita nunca lo había visto. In a place where you might say, well, I know this place, but I don't know what's going to happen with this situation. Y esto puso en estrés a los discípulos, And this stressed the disciples en algo nuevo que ellos nunca habían visto. in something new that they had never seen Y esto before. me lleva a la situación que estamos viviendo acá en Guatemala y en el mundo. And this takes me to the current situation that we're living in Guatemala and the rest of the world. Esta situación de la pandemia del coronavirus. The situation of coronavirus. Y es algo que es algo nuevo para nosotros, And it's something that it's new to us. que creo yo que ninguno de nosotros pensamos vivir esto. That I imagine none of us really imagined living through this. Yo realmente solo lo había visto en la televisión I had honestly only seen it on TV, y ahora lo estamos viviendo. and now we're living it. Pero bueno, vamos a avanzar en la historia de Jesús, sus discípulos y esta gran tempestad en el mar. But we're going to continue with Jesus, his disciples, and this great tempest. Leemos en el versículo 37 And we read on verse 37, que se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. that a furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. En un momento de calma todo iba tranquilo y de repente una gran tormenta. In a moment of calmness, in a minute, it all changed. Y tal vez eso está pasando en nuestra vida. And maybe that's happening in our lives. Todo estaba tranquilo. It was all quiet, calm. Dijimos, vamos a empezar un nuevo año, We said we were going to start a new year, 2020, 2020, nuevos proyectos, new projects, nuevas decisiones en nuestra vida. new decisions on our lives. Y 3 meses después, ¿qué pasa? And 3 months later, what's going on? Cambia todo. It all changed. Cambia todo y es algo que muchas veces nos preguntamos, pero Dios, ¿por qué está pasando esto? And many times we ask God, what's going on with this? Dios, ¿por qué pasa esto? Y Dios, ¿por qué no haces nada respecto a esto? God, what is happening, and why aren't you doing nothing for changing it? Y creo que estos pescadores también se lo estaban preguntando. And probably the fishermen were asking themselves the same question. Leemos más adelante qué fue lo que pasó cuando estaba esta gran tormenta. We later read what happened in the storm. En el 38 leemos, Jesús mientras tanto estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? And it reads, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion.
The disciples woke him up and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Y es algo que podemos ver y decir, bueno, Jesús estaba ahí con los discípulos. And it's something that we can say, well, Jesus was there with the disciples. Y Jesús estaba durmiendo. And Jesus was sleeping. Muchas veces nos preguntamos eso. Many times we ask ourselves that. Dios, ¿dónde estás en medio de todo esto? God, where are you in the midst of this? Muchas veces tenemos mucho temor. Many times we have a lot of fear. Muchas veces nos atrapa el temor y nos olvidamos de quién es nuestro Todopoderoso. Many times fear controls us and we often forget who is our all-powerful God. Los discípulos estaban reprendiendo al Señor The disciples were rebuking the Lord. y le estaban diciendo, ¿no te importa que nos ahoguemos? And they were telling him, "Don't you care that we drown?" Y muchas veces le reclamamos a nuestro Señor. And many times we rebuke our Lord. Dios, ¿por qué no te manifiestas en esta situación? God, why don't you manifest yourself in this Y situation? estamos quejándonos. And we're complaining. En vez de preguntarle, Dios, ¿qué nos quieres enseñar en esta situación? Instead of asking ourselves, what does he want to teach us in this situation? Y sigamos avanzando en la historia. So we can move on with the story. En el versículo 39 leemos esto. In verse 39, we can read this. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. Dos milagros con la voz de nuestro Salvador. Two miracles with the voice of our Savior. El viento y el mar se quedaron tranquilos. The wind and the sea became still. Hubo un gran silencio. There was a great silence. Muchas veces en nuestra vida están pasando muchas tormentas. Many times in our lives we have a lot of storms going on. Estamos en angustia. We're in angst. Estamos desesperados, We're desperate. pasando un mal tiempo. We're going through rough times. Y ahí es donde tenemos que refugiarnos en la palabra de Dios. And that's when we have to shelter ourselves in the Word of God. Para poder experimentar esa calma, esa tranquilidad que nos dan las promesas de Dios. So we can experience the calmness and comfort that the Word of God gives us. Porque sabemos que todos vamos a pasar momentos difíciles. Because we know that everyone's going through rough times at some Pero, time in their lives. ¿en dónde estamos buscando apoyo? But where are we looking for support? ¿En dónde estamos buscando refugio? Where are we looking for shelter? ¿En nuestras fuerzas? In our strengths, ¿En nuestros conocimientos? in our knowledge, ¿En nuestro dinero? in our money, ¿O en el Todopoderoso? or in the God Almighty? ¿Y qué pasó con Jesús cuando los discípulos le reclamaron a él porque no hacía nada? So what happened when the disciples were claiming that Jesus wasn't helping? Jesús actuó Jesus acted con la palabra with the word. y le dijo al viento y al mar que se calmaran. And he told the wind and the waves to calm down. Aquí podemos ver que la palabra de Dios tiene poder. We can see here that the word of God has power. Y más adelante leemos en los versículos 40 al 41. And we read on verses 40 and 41. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Aquí podemos ver muchas cosas que sucedieron en esta historia. We can see a lot of things that happened in this story. Podemos ver de que hubo temor en el corazón de los discípulos, We can see that there was fear in the heart of the disciples porque era algo nuevo en ellos. because it was something new to them. Esa tormenta desastrosa, truenos, relámpagos, nunca lo habían vivido ellos. That disastrous storm, the lightning, the thunder, they had never experienced that before. Y ellos le dicen al Señor, Señor, haz algo porque nos podemos ahogar. And they were telling the Lord, "God, do something. We're going to drown." Jesús habla y todo se calma. Jesus spoke and everything got still. Él reprendió al mar y reprendió al viento. He rebuked the wind and rebuked the sea. Y también reprendió a los discípulos. And he also rebuked the Y disciples. les dijo, ¿no tienen fe?
and told them, "Don't you have faith?" Ellos deberían de tener fe, They should have faith porque ellos estaban viviendo con Jesús. because they were living with Jesus. Habían visto y habían experimentado todos los milagros que Jesús había realizado. They had lived and witnessed all of the miracles that Jesus had performed before, Todo el poder que tenía Jesús. all the power that Jesus had. Pero muchas veces nosotros hemos visto los milagros, hemos visto cómo Dios restaura la vida de otros, But many times we've seen those miracles, how Jesus restores the lives of others, cómo Dios ha restaurado nuestra propia vida. how Jesus has restored our own lives. Pero muchas veces viene a nuestra vida el temor, la desconfianza, el cansancio. But many times, fear, discomfort, untrust comes to our lives, Y nos preguntamos, Dios, ¿por qué nos has abandonado? and we ask, God, why have you abandoned me? Porque tal vez nuestra confianza y nuestra fe está un poco baja. Because maybe our trust and faith is a little low, Y pensamos, Dios no me ayuda en esta situación. and we think God's not helping me in this situation. En esta historia podemos ver de que Dios tiene el poder de todo. In this story, we can see that God has the power of everything. ¿Y qué pasó al inicio de que ellos subieron a la barca? And what happened in the beginning when they got on the boat? Todo estaba tranquilo It was all still, y de repente la gran tormenta. and suddenly the big storm. Tal vez eso está pasando en nuestra vida. Maybe that's happening in our lives. Todo estaba caminando sobre ruedas Everything was going y smoothly, de repente viene una gran tormenta. and suddenly a big storm came. Tal vez vienen tormentas económicas. Maybe economical storms, Tal vez por la situación financiera que está pasando el mundo. perhaps the financial situation that the world is going through. Tenemos problemas personales, We have personal problems, tenemos problemas familiares, we have family problems, tenemos problemas laborales, work problems, económicos, money problems, físicos, de salud, physical or health problems. pero tenemos que recordar But we have to remember que la palabra de Dios nos advierte que van a venir tormentas, that the Word of God warns us that there will be storms, que van a venir persecuciones, that there will be prosecutions, que van a haber injusticias that en nuestra vida, there will be injustices in our lives, que nos van a levantar calumnias. that they're gonna rise from us. Pero tenemos que saber de que Dios está con nosotros. But we need to remember that God is always with us. Nuevamente, todas estas advertencias son promesas que Dios nos ha dado Once again, those warnings are something that God has given to us si lo seguimos a Él. if we follow Him. Y esas promesas le dio Jesús a sus discípulos en Mateo 5, del 11 al 12. And those promises happened in the Matthew 5:11 to 12, Donde vamos a ser perseguidos, in which we're gonna be chased, donde vamos a pasar dificultades. where we're gonna go through Pero rough tenemos times. que recordar que Jesús está con But nosotros. we need to remember that God is with us. Porque nuevamente vamos a pasar tormentas, hermanos, Because once again, we're going to go donde through nuestro storms barco in which our boat se va a estar moviendo mucho. is going to be shaking and moving a lot. Pero tenemos que recordar las promesas de Dios. But we need to remember the Lord's promises. La palabra de Dios nos anuncia que el Salvador está a bordo con nosotros. God's word tells us that our Savior is on board. Recordemos que en la historia dice que otras barcas iban también, Let's remember that in the story it says that other boats were along with them. pero en la barca de los discípulos iba Jesús. But in the disciples' boat, there was Jesus in it. Y tenemos que saber que la palabra de Dios puede calmar cualquier tormenta. And we need to know that the word of Jesus can calm any storm. La palabra de Dios nos puede guiar en medio de la tormenta. The word of God can guide us through any storm. La palabra de Dios nos asegura que la barca está en buenas manos si confiamos en el Señor. The word of God tells us that the boat is in good hands if we trust in the Lord. Recordemos que Jesús habló y todo se calmó. Let's remember that Jesus spoke and everything got calm. Él estaba durmiendo. He was sleeping. Podemos ver de que Jesús muestra su humanidad. We can see that Jesus shows his humanity. Pero después que Él habla, Él muestra su deidad y su poder. But once he spoke, he shows his deity and his power.
Jesús en todos sus milagros siempre mostró su humanidad y su deidad. In all of his miracles, Jesus always showed his humanity and deity. Tenemos que recordar que Jesús en su humanidad fue bautizado Let's remember that Jesus, in his deity, was baptized, y después de ser bautizado hubo una gran voz que dijo, este es mi Hijo amado. and after being baptized, there was a voice that said, "This is my son." En su humanidad, Jesús lloró por la pérdida de su amigo Lázaro cuando él murió. In his humanity, Jesus cried for his friend Lazarus when he passed. Y luego en su deidad lo levantó de la tumba. And then on his deity, he rose him from the dead. Jesús es el Dios vestido en carne humana. Jesus is God dressed in human flesh. Dios nunca va a dejar que nos ahoguemos. God's never going to let us drown. Tal vez estamos sintiendo que nos estamos hundiendo, Maybe we're feeling like we're sinking a little bit. pero Él quiere que en todo momento nosotros clamemos a Él But he wants us to, at all times, claim him. y Él nos va a rescatar. And he's going to rescue us. Vamos a pasar tormentas, We're going to go through storms. pero tenemos que clamar a Él. But we need to claim him. Tenemos que saber de que Él está con nosotros en medio de las tormentas. We need to know that he's with us in the middle of these storms. Para finalizar el día de hoy, And to finish for today, este mensaje, this message que nos anima, that que- encourages us, de que podemos pasar cosas difíciles en nuestra vida. that we can go through any tough times in our lives. Pero si confiamos en nuestro Señor, But if we trust in the Lord, si confiamos en nuestro Salvador, if we trust in our no Savior, tenemos por qué temer. we don't have a reason to be afraid. Hoy domingo, primer domingo del mes, Today's the month's first Sunday, siempre en Iglesia El Camino, and always at IDC, celebramos la Cena del Señor. we celebrate the Lord's dinner. Hoy, como estamos por este medio dando el mensaje, And since we're giving our message through this media, no lo vamos a hacer hoy, we're not going to do it today. pero lo vamos a hacer el próximo martes a las 9 de la mañana en nuestro siguiente mensaje. But we're going to do it next Tuesday on our next message. Para lo cual quiero que todos antes de las 9 busquen un pedazo de pan y un vasito con un jugo de uva o lo que tengan para que nosotros podamos interactuar y celebrar la Cena del Señor. In which I encourage you to get a glass of grape juice or whatever you have and a piece of bread and go along with us in our communion. Tenemos que saber de que Jesucristo nos dejó dos ordenanzas. And we need to know that Jesus told us two things. A la iglesia, y como iglesia tenemos que ponerlas en práctica, que es los bautizos y la Cena del Señor. To do as a church. And we need to remember that those two things are being baptized and giving the communion. Así que hermanos, nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana So brothers and sisters, let's meet next Tuesday at 9 a.m. y que Dios los bendiga. and God bless. Feliz día. Good day.